Ricardo Sevilla, te extrañé, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz, ya de regreso aquí en Sin Censura. Y este es un tema que a mí, a ti, a Vicente y al público consentidor apasiona, este tema que venimos arrastrando desafortunadamente desde hace siglos, desde hace 500 años desafortunadamente, y así lo planteaba el presidente López Obrador. Nosotros, tú, yo, el mismo Vicente, crecimos con la idea implantada en las mismas escuelas de que había que mejorar la raza, de que precisamente lo indígena estaba mal, cuando tenemos desde el principio que sentirnos completamente orgullosos de nuestro gran pasado, de nuestro genoma indígena y de nuestra gran cultura mexicana, de esas grandes culturas que consiguieron muchísimas cosas y que no se equiparan a ninguna otra en el mundo, algo que es un pasado para nosotros fantástico, pero desafortunadamente nos tenemos que pues aventar este tipo de comentarios, algo que es idiosincrático y que tendremos que enfrentar durante todavía algún tiempo. Yo te pregunto a ti, además de esta idiosincrasia que vivimos como mexicanos, ¿cómo podemos contrarrestar ese racismo, ese clasismo y esa discriminación si, como bien mencionas, continúan infectándonos personajes asquerosos como Carlos Alarraqui, que abiertamente es racista, abiertamente es clasista, o el tipejo este llamado Chumel Torres, que constantemente envenena a muchos jóvenes que piensan que es cagado, ¿no? Así, es que es muy cagado el Chumel Torres, ¿no? Y pues en la realidad está verdaderamente envenenándolos con discursos absoluta y completamente racistas. Que no se nos olvide la serie de chingaderas que ha hecho ese desgraciado, pero ¿cómo podemos contrarrestar esto mirando hacia el futuro, querido Ricardo Sevilla? Querido Toño, qué gusto saludarte y compartir contigo la mesa de Sin Censura. Siempre es un placer. Y bueno, la fórmula a lo mejor suena un lugar común, pero no hay de otra. Hay que leer, hay que cultivarnos como una tierra fértil que somos. Y pues bueno, ahí están todos estos voltarianos de derecha que siempre están poniendo al gran Voltaire, hablan en letras libres, al gran Voltaire, al gran pensador, claman en la revista Nexos de Aguilar Camín. No era del todo así. No era del todo así. Hay que recordar que una de las frases de Voltaire decía: los indios son perezosos, estúpidos, son hombres inferiores. De ahí se robó Guillermo Sheridan esa parte de ese discurso. Se lo roba también desde de Aristóteles, de la política. Escribió Aristóteles en ese libro sobre los pueblos bárbaros, esclavos por naturaleza, cuyo destino no es otro. Dijo el gran Aristóteles, así catalogado: el destino de los indígenas no es otro que el de ser conquistados y esclavizados para que trabajen. ¿A quién querían para quién querían que trabajaran? Para los griegos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y si nosotros leemos, yo estoy completamente seguro, querido Toño, que la puerta hacia el conocimiento, el autoconocimiento, el entendimiento de nuestro entorno está en la literatura, está en la historia, está en la filosofía, está en la historia del pensamiento. Si nosotros hacemos un recorrido y vamos colocando todo en su justa dimensión, nos vamos a dar cuenta de que esta narrativa racista, xenófoba, ha estado desde la época de la conquista, pero a lo largo del tiempo se ha ido solidificando gracias a que estos personajes han ido publicando cosas como la que exhibimos la semana pasada de Guillermo Sheridan, pero lo mismo podemos hacer con Octavio Paz, lo mismo podemos hacer con Jan Mayer, con Gabriel Said, con todos estos personajes que, pues bueno, de alguna manera se han encargado de ser como los faros alumbradores del neoliberalismo, pero esa sería la ruta. Hay que recordar, por ejemplo, que Vicente Guerrero ha sido prácticamente sacado de la historia real de México. Vicente Guerrero que es uno de los personajes, por cierto, que decretaron la abolición de la esclavitud en otra ocasión posterior a Hidalgo. Pues lo han blanqueado, imagínate, lo han blanqueado, y él era un afrodescendiente, era oriundo, igual que Ignacio Manuel Altamirano de Tixtla. Entonces,
yo creo, Vicente, querido Toño, público memorioso, que leyendo vamos a encontrar esas muchas respuestas para la mejor convivencia social. Y por supuesto, cuando tú abres un libro, cuando empiezas a enterarte con muchísimo rigor de la historia, de los tropiezos en los que han caído todos estos historiadores y pseudohistoriadores apoyados por la prensa conservadora, vas a ir apagando la tele como gesto aledaño, y eso, apagar la televisión, el canal de las estrellas, todos quieren acostarse con ella, Televisión Azteca, Radio Fórmula, todo esto ya no le va a decir a la gente nada. Por eso yo siempre estoy apostando por la memoria, y por eso me refiero a las personas, a la gente que nos ve como público memorioso, porque sé perfectamente que recordando es volver a vivir, pero y volver a reflexionar sobre las cosas que han sido taras para el desarrollo de este país. Entonces, la clave, en suma, mi querido Toño, aunque parezca un lugar común, aunque parezca una fórmula trillada, es leer. Un pueblo educado no es proclive al engaño.